Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Piensa Fuera de la Silla. Gracias por estar aquí, gracias por utilizar tu tiempo para escuchar los audios, los podcasts en esta nueva etapa del podcast de Piensa Fuera de la Silla. Tengo un invitado de lujo. Es una persona que yo admiro por sus ganas de compartir, por sus ganas de crear cosas nuevas, por sus ganas de impulsar a otras personas a interesarse en la ciencia, en las matemáticas, en la física. Pero bueno, antes de seguir, por favor, le voy a pedir que se presente aquí ante todos ustedes. Hola, pues muchas gracias por la invitación, Raúl. Pues sí, yo soy Saúl Cortés, soy matemático y físico de la UNAM, también ando dando clases por ahí, y sí, bien como dices, creo que un poquito del propósito de lo que me dedico, lo que ando haciendo, es eso, contagiar ese gusto, ese amor por la ciencia en general a las personas, ¿no? O sea, que descubran que la ciencia no es tan, ni es aburrida como nos la presentaron y que es muchísimo más importante, Claro. y lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? Lo importante que es. Sí, Entonces sí, me dedico a caray. explorar todas esas aristas de volver la ciencia entretenida en general. Genial, gracias. Oye, Saúl, platícanos, ¿cómo nació el proyecto Inconsciencia? Sí, fíjate que Inconsciencia es bueno, básicamente primero Inconsciencia es nuestro proyecto que tenemos de divulgación en YouTube, de divulgación Sí. científica en YouTube y que tiene pues otras vertientes, ¿no? Entonces, Ujú. yo lo que veía es que toda la ciencia se enseñaba con tres problemas, o por lo menos se divulgaba ciencia con tres problemas. El Sí. primero era poco clara, era técnica, era como muy, o sea, muy como para Ujú. gente especializada, tecnicismo, entonces eso no me gustaba. Lo Ujú. segundo es que era cutre, pero fea de a madres, o sea, yo veía carteles de cosas de divulgación y así, o sea, y no podía hacer, o sea, el que más Sí. recuerdo era un cartel negro así con letras amarillas, tono chirriante, ¿no? Horrible, horrible. Y a nivel Ajá. de comunicación, pues también, ¿no? O sea, mucha gente en ciencia es típica, se caracteriza, perdón, por decir, no, es que lo que importa es el contenido, ¿no? No la Sí. forma, no cómo se vea, ¿no? Y pues claro que se notaba que lo que les importaba era el contenido. Horrible, entonces yo decía, es poco estética, o sea, es cutre, como decía, aparte es demasiado técnica, y el Sí. otro problema es que es aburrida, que es como muy Sí. solemne. Yo me gusta mucho esta palabra definida, solemne, porque entre misa y entre ciencia había poca diferencia, la verdad. Es más, ya estaba el latín, ¿no? También. Exacto, ¿no? O sea, bendito, por lo menos lo tradujeron a nuestra lengua y ni aún así le entendemos. Pero la actitud ante la ciencia era muy de, ay, no, sí, pásele, señora ciencia, por acá, no, no hay que burlarnos de la ciencia. Y es como un, pues, ¿por qué no? O sea, si es una disciplina como cualquier otra y queremos acercarla a la gente, pues debemos de tratarla como cualquier otra cosa para acercarla a la gente. Entonces yo veía esos tres problemas y no Sí. veía ningún canal ni de YouTube ni ninguna otra propuesta que combatiera estas tres cosas. Entonces, como bien dice un dicho, pues crea lo que te gustaría consumir, pues nosotros empezamos con este canal de Inconsciencia que busca pues atacar las tres cosas, ¿no? Ser más claros, ser más Ujú. sofisticados, sobre todo ser más irreverentes con la divulgación científica. Sí, y la verdad, admiro la constancia que tienes porque no es fácil. Bueno, es fácil empezar. Mm. Puedes empezar, puedes iniciar con un programa, dos programas. El asunto, la clave, el tuétano de todo esto es la constancia. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo haces? Porque sé que es difícil. Sí, es como que lo primerito que iba a empezar, o sea, sí es complicado, no, ni siquiera somos tan constantes como nos gustaría o como quisiéramos. Digo, de entrada por otros proyectos en los que andamos y otro por la Claro. misma dificultad que conlleva para un equipo pequeño. Por ejemplo, en Inconsciencia para este proyecto son, bueno, mi novia, Norma Zúñiga, y yo, que Ujú. pues, somos los que hemos estado ahora sí que en su mayoría poniendo toda la carne al asador y Sí, sacándolo. Entonces, eso lo vuelve complicado, pero lo que hago es principalmente, o bueno, el motor principal que nos lleva a ser lo más constante que podemos, es justamente que queremos ver este sueño hecho realidad. O sea, sí nos da como esa espinita de, o sea, cada vez hay más allá afuera, pero sigue siendo muy poco los esfuerzos que se están haciendo por llevar sí. la ciencia de esta manera al público. Entonces sí nos da esa sensación de, pues, si no somos nosotros ahorita, que somos los más cerca de lograrlo, pues quién, ¿no? Entonces nosotros queremos ver ese sueño. Entonces
no siempre estamos motivados, pero las ganas de lograrlo, pues nos ayudan muchas veces a ser constantes con lo que queremos. Entonces yo creo que sí va por ahí eso. Sí, y es cierto lo que dices. A pesar de que en Latinoamérica, específicamente en México, se consume mucho contenido, no hay muchas personas como se esperaría creando contenido, y Claro. menos de ciencia. Sí. Sí, hay mucha, en general hay mucha gente que dice, ay, sí, sí me gustaría esto, o ay, estaría padre esto, pero ya como que aventarse a los fregadazos, ya como que pues ahí es el primer parteaguas, ¿no? Ese es como el primer Sí, filtro. Y sobre todo, digo, y en particular ciencia, porque ciencia es como las cosas más estigmatizadas que hay, así como, ay, qué flojera la ciencia, ay, no, yo ciencia no hoy, sobre todo matemáticas, uy, no, es que a pero mí se me daban por qué los nos profesores. hicieron creer ¿por qué nos hicieron creer en la escuela que las matemáticas son aburridas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que falló ya con tu experiencia? Sí, yo creo que el principal problema es que en la escuela no nos enseñan matemáticas. Ok. En la escuela nos enseñan a memorizar, a aprender Ah, fórmulas, a aplicar fórmulas, pero no nos enseñan la esencia de las matemáticas. La matemática en sí misma es un proceso muy creativo. Es un sí, proceso de imaginar, de abstraer, de solucionar problemas, de razonar. Entonces, yo siempre lo digo, yo soy pésimo con las ecuaciones, no me gusta resolver ecuaciones. Hasta lo he dicho, yo no me sé las tablas, no me ok. las sé, soy matemático, porque la matemática no es solamente cuentas, números, ecuaciones, No es fórmulas. poder resolver un problema rápidamente. Claro, o sea, en realidad lo que se trata la matemática es eso, de modelar problemas, de razonar, de abstraer la información importante de algo e intentarlo generalizar o particularizar. Incluso te digo, bueno, tengo videos sobre esto de que Ujú, sí. una teoría matemática esencialmente es, pues tú pones, es como un juego de Lego. Tú Ujú, pones las piezas que tú quieras y ves a partir de ellas qué cosas puedes armar con esas piezas. ¿No? Las piezas son los axiomas, sí. las cosas que armas son las teorías matemáticas. Entonces, todo es un proceso muy creativo, pero nadie, ni en secundaria, preparatoria, ningún nivel de la escuela obligatoria se ve eso. Eso se ve hasta Cierto. la carrera de matemáticas. Entonces, ¿Por qué? bien ¿Qué trillado. pasó? ¿Qué rayos está Exactamente. pasando? ¿Qué pasó? Tenemos mal las prioridades. En su momento Ajá. la escuela pues funcionaba de alguna manera como ¿qué te diré? Propedéutico para la universidad y así, entonces en ese Ujú, momento pues era necesario saber resolver ciertas cosas, hacer ciertas, o sea, dedicarse a esa parte técnica quizá era importante, pero hoy en día ya no, y bueno, digo hoy en día, pero probablemente hace 100 años que ya no es importante si el mijito se sabe, no sé, las claro. funciones trigonométricas, a tanto si sabe razonar, si sabe detectar un problema y decir, hoy vamos a asignarle un modelo, o sea, todo ese tipo de cosas son las que vuelven a ser importantes. Y mientras Claro. nosotros nos seguíamos enfocando en, ay, que se tienen que aprender de memoria las de estas, o que tienen que aprender a ocupar el método que yo les enseñé para resolver un problema, pues estamos fritos. Hace falta, pues, Claro. sentarse y de verdad ver qué es lo importante que queremos enseñar en matemáticas. ¿Cómo fue que te enamoraste de las matemáticas? Porque Uf, así como hablas, es amor puro. Yo creo que hay una competencia entre las matemáticas y tu novia, y no voy a decir quién va a ser, quién va a ganar, pero bueno, ¿cómo fue? sí, es muy curioso porque yo quería estudiar derecho. ¿En O sea, yo, serio? ¿Hubiera sido sí, colega? sí, ah, mira qué casualidad. Sí, yo hasta, ¿qué será? Quinto de prepa, o sea, vendría siendo como la mitad de la educación media superior. Yo quería ser abogado, hasta que me Ajá. tocó un profesor que era doctor en física. Y Ah, como él ya venía de ese mundo, o sea, él venía del mundo de ver las matemáticas, pues como son, sí. pues a la hora de dar sus clases, él intentaba mostrar esa parte de la matemática. Entonces, esto que te estoy contando ahorita, Raúl, es justamente lo que él de alguna manera me hizo ver a mí. Entonces yo dije, wow, esto no es para nada lo que me imaginé. O sea, la Ajá. física, las matemáticas tienen una estructura súper hermosa que dije, esto me encanta, yo quiero hacer esto. Entonces perdón, de ahí fue un poquito como el interés, bueno, un Sí, muchote sí, el sí, interés de sí. decir, con que de esto se trataba. O sea, esto es Ajá. matemáticas. En realidad dije, entonces esto sí me gusta. Entonces hice a un lado el derecho y dije,
por aquí voy. Y sí, fue casualidad, por eso también intento ser como ese profesor o esa persona que a lo mejor, es más, ni siquiera digo que termine estudiando matemáticas, pero mínimo como abrirles ese tercer ojo o lo que sea, por muy esotérico que suene, que digan, mira, por lo menos romper el paradigma de las matemáticas no son lo que yo esperaba, eso para mí ya es una victoria con nuestro trabajo. Ejercer el derecho a la curiosidad. Exactamente. ¿Y cómo fue ese proceso de decir en tu casa, mamá, papá, pues ya no, su hijo ya no va a ser abogado, ya no va a tener un trabajo en un despacho, me voy a estudiar matemáticas? ¿Fue complicado o? Sí, no, o sea, hasta eso mis papás siempre me han apoyado mucho, o sea, no Genial. estaban de acuerdo, pero me apoyaban, que eso es lo importante O al lo final de regular cuentas. así pasa. Claro, entonces digo, yo siempre voy a estar agradecido, sobre todo con mi mamá, porque de hecho, hasta el camino de stand-upero, o sea, de comediante de stand-up, igual, pues siempre estuvo ahí para apoyarme, ¿no? Entonces, por muy rara que hayan sido mis decisiones en la vida, pues gracias a ellos, pues he podido estar en donde estoy ahora. Entonces, sí no fue fácil en el sentido de que yo estaba estudiando otra cosa, o sea, de hecho yo empecé estudiando ciencias de la computación porque pues otra vez yo decía, bueno, acá hay más chamba, ¿no? Computación, etcétera. Sí. Y sí llegó un momento en el que dije, no, no es lo mío, no, me tengo que cambiar de la carrera y pues obviamente tienes que sobrepasar ese drama de, Sí. o sea, primero de no estudiar algo que era derecho, que era como una profesión segura, y mira las comillas enormes que quiero Sí, poner, así pero, es. y pasarme a estudiar una ciencia y luego volverme a cambiar 2 años después a estudiar matemáticas y era como, pues, ¿qué onda, mijito? ¿A qué estamos jugando, no? Ahí Pero, vas otra vez, Saúl, ¿qué sí, pasa exacto, contigo? pero sí hay que tener un poco esa, ¿cómo diré? Resiliencia de decir, bueno, pues ya me aguanto lo que haya que tener que pasar, pero si esto es lo que quiero, pues sí hay que echarle ganas, o sea, y no quedarse como en un, no, es que esto no me gusta, o sea, no con esa comodidad Sí. de, no me gusta, me voy a otro y andar saltando a lo idiota, sino cargar con la responsabilidad que es, bueno, pues si ya desperdicié, entre comillas, este tiempo, pues vamos a ver cómo le sacamos provecho más rápido. Digo, y en ese entonces, cuando me cambié de carrera, tenía mi hija de, ¿cuántos años? 2 años tenía. Entonces, imagínate, Genial. pues era como la responsabilidad y aún así, pues dices, pues órale, pues me meto a chambear y estudio al Claro. mismo tiempo y todo, pero con esa convicción de que pues la voy a armar, o sea, la tengo que armar y ese es el camino. Entonces sí fue complicado, pero digo, afortunadamente siempre tuve el apoyo, o sea, no me pusieron trabas, que eso es como ya Sí, eso es lo lo bueno, primero, pero aún ¿no? así es difícil, y sobre todo algo tan, te vas a morir de hambre como matemáticas. Hasta la fecha me ven dando conferencias, charlas, shows, y me dijeron, tú debiste de haber estudiado comunicación, te dijimos, y yo, bueno, si hubiera estudiado comunicación, pues no podría compartir ciencia, ¿no? O sea, pero bueno, lo que quiero decir es que hasta la fecha me siguen viendo ahí todavía así de, ya ven, ¿cómo matemáticas? Pero Sin, bueno. sin embargo, lograste combinar matemáticas, te volviste para mi forma de ver, uno de los mejores comunicadores en este Muchas momento gracias. acerca del tema, y Gracias, stand-up. gracias. Pero, ¿qué es el stand-up? Sí. Sí, el stand-up es, bueno, mi manera fácil, hay dos maneras de describirlo. Una con la definición que es comedia de pie, Ok, literalmente alguien que se sube en escenario con la única herramienta de su voz y un micrófono, ¿no? sí. De sus experiencias para hacer reír a las personas. Normalmente, pues, lo ideal es que hubiera un statement detrás, o sea, que de alguna manera tuviera un mensaje que compartir. Ese es idealmente el stand-up. Y cuando no me ubican bien el stand-up, les digo, ¿te acuerdas de Adal Ramones en Otro Rollo? Digo, lo que hacía al principio, eso. O sea, más o menos, ¿no? Sí, Simplificándolo mucho. Entonces, ese tipo de comedia como anecdótica, un poco personal, con el fin de aportar un mensaje. Entonces, yo empecé en la comedia justamente para transmitir este mensaje de la ciencia. Y digo, o sea, lo digo todo el tiempo, pero si hay personas que subían a hablar de que pues, es godín, o de que es sí. gay, o de ser mujer, o de su pito, pues digo, ¿por qué yo no me voy a subir a Soy hablar de matemático, ciencia, ¿no? dices. Claro, hablar de matemáticas, de mi experiencia como científico, de todo eso, pues Ajá. es igualmente válido y de hecho hasta más necesario romper paradigmas sobre la ciencia en un bar frente a un montón de gente que probablemente ni fu ni fa con la ciencia. Entonces de ahí salió esas ganas también de romper, de cambiar, pues, por medio de la comedia, ¿no? Que al ¿Y, final de cuentas es eso, romper y buscar un cambio.
¿Y cómo es ese recibimiento de llegar a un bar y empezar Ah, a hacer comedia de ciencia? O sea, no, he sí. visto rutinas tuyas, he visto también de otros edutubers que más adelante vamos a platicar del tema, Ujú. pero me llama mucho la atención, o sea, ¿cómo es ese proceso de llegar con unos tipos que están echándose unas cervezas, a lo mejor ya pasó dos o tres estandoperos, llegas tú, hablas de matemáticas? Ajá. ¿Qué Sí, pasa? ¿Cómo es? pues sí, mira, al principio era raro, pero más porque yo me sentía raro. Ujú. O sea, Ok, el a problema ver, al principio, eso suena muy interesante. ajá, al principio era yo, o sea, yo quería pensar que era como de, no, pues es que como hablo de ciencia es más difícil, o sea, como que no le entienden, o algo así, o sea, era un poquito ego, un poquito excusarme yo mismo de que a lo mejor la ciencia no era tan fácil de que pegara, pero Sí, conforme vas agarrando experiencia, vas agarrando soltura y sobre todo conocimiento tanto del mundo de la comedia, porque es toda una ciencia, diría yo, o sea, una sí. disciplina muy compleja que se estudia y lees libros y todo, o sea, no subes y dices la primera y dices que No es solamente hacerse el gracioso. no, 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 o sea, de verdad sí tiene toda una estructura. Entonces, Ujú. era eso por un lado, y te digo, y la otra, como ir agarrando esa experiencia, esa soltura y esa confianza de los escenarios, y ahí fue cuando me di cuenta que no es que a la gente no le guste la ciencia, a la gente Ujú. le va a gustar cualquier cosa que la haga reír. A la gente le va a gustar cualquier cosa que se la plantees con una historia, de una manera entretenida, algo que conecte con ellos. Entonces, Sí. sí, quizá a la primera palabra, cuando lo primero que dices es soy matemático, pues a lo mejor sí extraña, pero es Sí. normal. Es como si Ajá. subiera alguien a decir soy piloto aviador de las Fuerzas Armadas de no sé qué, pues sí, es órale, Sí. ¿no? O sea, pero no es el hecho de ser matemático, no es el hecho de ser científico, es el Ujú. hecho de solamente lo raro. Y pues tu trabajo es simplemente ir conectando con la persona. Entonces, yo una vez que digo, bueno, soy matemático, la neta es que yo quería ser abogado, pues ya empieza como a romperse un poco el hielo y ya que les digo, y Ok. ni siquiera un abogado chingón como Fermat, que fue un güey que estudiaba matemáticas como hobby, o sea, era abogado y estudiaba hobby, digo, estudiaba matemáticas Genial, como o hobby, sea, acá tenemos de ¿cuál es tu obligatoria y pasatiempo? Ah, resolver los problemas de las matemáticas, o sea, genial. sí, entonces, te digo, uno esperaría que por ser ciencia va a conectar menos, pero no. Y te digo, Ok. orgullosamente nosotros tenemos un proyecto, bueno, creamos un proyecto que se llama Science Up, que Ujú. es, bueno, es básicamente stand-up con temática de ciencia y somos, bueno, yo matemático, otra compañera bióloga, otro amigo neuropsicólogo y así. Y afortunadamente, o sea, y gracias al recibimiento de la gente, pues todas las fechas que hemos presentado han sido todas fechas que hemos llenado y ha sido un éxito. Entonces, eso siempre lo Genial. pongo de ejemplo de que no es la ciencia, o sea, el problema no es la ciencia. A la gente le interesa si se la sabemos contar. Entonces, Sí. yo creo que sí, obviamente va a ser quizá un poquito más o un grado más de dificultad hablar de hacer reír con la ciencia, porque también tiene su chiste, pero Ujú. de entrada la gente no se va a poner por sí misma, ¿no? O sea, habrá algún loco quizá, Claro. pero los hay de todos, pero Sí. no, o sea, la gente no tiene ninguna barrera de entrada a la ciencia como tal, así. Sí. Y bueno, ya que juntaste las matemáticas con tu canal en YouTube, todo lo que haces en tus redes sociales, agregaste lo que es el stand-up, ya estás probando varios métodos, digamos, no tradicionales hasta este momento. Sí. ¿Y cuál es la mejor forma de aprender? ¿Cuál es la mejor forma de aprender? Algo que tú hayas notado, algo que tú te hayas dado cuenta a través de este camino. Sí, yo creo que la mejor manera de aprender son dos. Una, la Ujú. emoción y dos, la relevancia. Este, La mira, emoción y la relevancia. A ver, emoción y relevancia. ok. La primera me parece como súper básica, o sea, somos seres emocionales, por mucho que queramos pensar, no, es que somos seres racionales, no es cierto. De Ujú. hecho, lo veo que lo dice mucha gente de, no, somos seres racionales, cállate la boca, no es cierto. Llevamos, ¿qué te gusta? No sé, ocupando la corteza frontal, que es básicamente lo que nos hace, bueno, el neocórtex, que es lo que nos hace Ujú. razonar, no tiene así, ni 1 millón de años. Cierto, Evolutivamente las emociones llevamos miles de millones de años ocupándolas. Es cierto. imposible que seamos seres racionales. Podemos Ujú. razonar más que el resto de los animales, es cierto, sí, y nos ha Sí, llevado muy lejos, sí, pero nuestra base sigue siendo la emoción. Entonces, si queremos aprender algo, si queremos que algo nos haga mella en nuestra vida, o por lo menos que le saquemos alguna,
importancia o que sentamos que importa de algo, tiene que ir con la emoción. Entonces, esa Claro. emoción puede ser conmover a tu audiencia, puede ser hacerla reír, o sea, puedes tú elegir un catálogo bueno de emociones para transmitir tu mensaje. Entonces, ese es el importante. Por eso es que tanto nos acordamos de algún maestro que nos enseñó las cosas con pasión. Dices, a lo Cierto. mejor no me convertí en eso que me estaba enseñando, pero lo recuerdo con ese gusto y con esa pasión y algo me he de acordar de ese profesor, de algo que me enseñó por esa emoción. Entonces, lo primero para mí es la emoción. Obvio, yo tengo una Ujú. predilección por el humor porque pues soy cagado. Entonces, obvio, me tenía que ir por lo que más, ¿no? O sea, por guapo y decir, ay, las conquisté a todas. Pues sí, ahí, por ahí no iba. Entonces, bueno, tengo una predicción por el humor y hay una frase muy bonita que es, cuando la gente abre la boca para reír, en ese momento metes el conocimiento. Ok. Entonces, yo sí lo veo un poquito así, entonces digo, la emoción. Y la otra es Ujú, la relevancia. Pon tú que a lo mejor ujú. no te emociona en lo más mínimo el conocimiento, pero ¿cuántas de nosotros hemos tenido que aprender algo por el simple hecho de que era importante o de que era Sí, relevante? Entonces, pues sí, sí, ¿por qué nos enseñan a que si Pedro tiene 40 manzanas y se compra 20 y que la fracción y bla, bla, no me importa en lo más mínimo? Y dicen, ay, pero es que tienen que saber fracciones. Pues enséñame por qué tengo que saber exacto, fracciones. exacto. Muéstrame un problema de verdad que me voy a enfrentar en mi vida diaria, por el cual tendría que saber fracciones propias, no sé. Ujú, Entonces sí. ahí es donde debe de entrar la relevancia y somos muy malos enfocando la relevancia. Creemos que tenemos que combatir los problemas hasta que ya estemos ahí enfrente de ellos y ya que nos importe cuando lo podríamos aterrizar desde antes. Y Entonces, a ver cómo te la arreglas. sí, no, y aparte, pues te digo, una clasecita de impuestos antes de haber entrado al mundo laboral hubiera estado bien, o de derecho, o de muchas cosas. Por ejemplo, ahorita en pleno COVID, de lavarse las manos, es como, ¿por qué nadie me enseñó eso? Pero si dijeran, ah, sí, en el 2020 hubo una pandemia mundial en la que pasó esto y esto y esto y hay que aprenderse a lavar las manos, pues seguramente se me hace un poquito más relevante, ¿no? Por Claro. ejemplo, ¿no? O sea, a partir de ahora con estas experiencias, pues aprender a poner contextos de a ver qué es lo que realmente importa que enseñemos, ¿no? Entonces digo, relevancia y pasión, y desde Ujú, luego combinando las ambas, pues ya tienes el 80% ganado de todo lo que puedes ocupar para transmitir y enseñar un mensaje, creo yo. claro. Eh, a mí me llama la atención a veces que a las personas que se dedican a la divulgación, la comunidad científica o Mm, los desacredita o no los trata muy en serio. sí. Tratan de no valoran tanto su trabajo científico o académico de campo. ¿Es cierto? ¿Hay un rechazo hacia los divulgadores? Pues mira, sí, pero cada vez es menos. Ok. O sea, antes sí era una cosa impresionante, o sea, sí era como de hecho hay una frase muy estúpida, claro, antes de que la diga, que dice, Ujú. el que no sabe enseña, ¿no? Ok, Entonces decía, sí. o el que no puede enseña, ¿no? Que es Ujú. esta idea de, bueno, si no puede ser investigador en física o en matemáticas, ay, pues va a enseñar matemáticas, ¿no? Ok, O si no puede ser va a dar compañero, clase. ajá, exacto, va a dar clase. Y lo Ok. mismo con la divulgación, que es común. Ah, como no pudiste en investigación, pues Ujú. ahora te vas a dedicar a dar clase o a divulgar ciencia o a enseñarlo, ¿no? Entonces digo, esto evidentemente no es cierto, pero sí, antes sí se tenía esa actitud. De hecho, cuento mucho de un profesor que tenía que decía, investigador de postdoc de no sé dónde, y decía, divulgación, yo puedo hacer divulgación. Agarro un Ujú. paper de los que escribí, le cambio unas palabras por otras y ahí está, divulgación. Y yo así como de, No. no, no puede ser que tanto, o sea, entre ignorancia, cinismo, no, no sé qué, pero Ujú. creer que la investigación nada más, para divulgar nada más tienes que cambiar unas palabritas en algo de investigación y ya está haciendo divulgación, pues con razón nos Ujú. hace falta tanta divulgación, güey, porque eso no es. Entonces sí había esa visión muy arrogante de la investigación en general hacia los divulgadores. Pero pues por suerte, como han estado teniendo, bueno, las redes sociales, Sí. el acceso de la información y todo, pues ha dado la relevancia cada vez más que se merece la divulgación, porque la gente pues les da su cariño, les da su aprecio, les dice sí me funcionó. Entonces Claro. cada vez pues las instituciones no tienen de otra más que ir reconociendo más a la divulgación. Te digo, antes había más un problema, hoy, aunque sigue habiendo, pues
cada vez es menos. De hecho, recuerdo un divulgador de los más grandes aquí en español de física, que se llama Crespo, del canal Quantum Fracture, que apenas lo vi, o sea, en Twitter ahí peleándose con un güey que decía, bueno, primero ya venía la discusión de antes, pero de repente le dice Crespo, el divulgador le dice, y sobre todo me enferma como que pienses así, porque yo me daría un brazo, o sea, yo te apostaría un brazo a que tú no Sí. podrías hacer lo que yo, y yo sí lo que tú. Entonces le contesta el divulgador, uy, sí, el investigador, uy, sí, ha de ser bien difícil editar videos en YouTube, digo, yo nunca podría. Y entonces todavía sigue habiendo esa, desgraciadamente, esa percepción, aunque pues, ¿cómo se va a combatir más? Más que haciendo más divulgación, ¿no? Entonces es como que lo que pretendo decir que Claro. vamos por buen camino. Falta, pero vamos por buen camino. Ahora con lo de la pandemia, con todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, veo que hay más personas recurriendo a YouTube como una herramienta para Sí. educarse. ¿Piensas tú que es el futuro, YouTube? No, yo pienso que YouTube es el presente de la educación. O Okay. sea, de hecho, estuvimos en un evento de Google, ¿no? De Google Think Education del año pasado. Sí. Y nos decían, la mayoría de las búsquedas en YouTube, o sea, el inmenso porcentaje de las mayorías de las búsquedas de YouTube empiezan con un how to. Okay. ¿Cómo hacer tal? ¿Cómo esto? Entonces ahí se dieron cuenta de YouTube de un gran nicho de oportunidad de apoyar a los creadores de contenido educativo, que aprendan a Sí. hacer algo. Entonces eso fue lo que motivó a esto de los edutubers. Entonces ya venían, o sea, desde el 2017 ya habían ubicado esta problemática, entonces ya mucha gente estaba educando en YouTube. O sea, hoy averigüé cómo preparar una ensalada en YouTube. O sea, no, Sí. no es algo que sea como el futuro, es algo que está pasando en este instante. Entonces, yo creo que sí, te digo, Julio Profe, cuántas vistas no tendrá Sí, no, millones, día, no sé. seguramente, Sí, ¿no? O sea, sí. tiene casi 5 millones de suscriptores y siempre está el típico de, uy, gracias a ti aprendí lo que no le aprendí a mi profesor. Hay otras cosas como Khan Academy, esta plataforma para aprender matemáticas. O sea, hay un montón de material en línea y gran parte de ese mérito está en YouTube, ¿no? O sea, los Sí. videos, las videoclases, la gente explicando lo que sabe. Entonces, yo creo que YouTube es el presente de la educación. Pensar que es el futuro es como si estuviéramos 10 años atrás. De hecho, el futuro de la educación probablemente apueste a otras cosas distintas. ¿Qué seguirá? ¿Qué viene después en 10 años? Probablemente todo esto de Big Data, de inteligencia artificial, todas estas cosas de realidad aumentada, de realidad, realidad virtual, todo Sí. eso probablemente es el futuro de la educación. Yo creo que va por ese camino. O sea, ahorita las tecnologías que ya están, pues ya están teniendo como ¿cómo diré? Sus frutos. Pero Sí. las tecnologías que vienen, ahí es en donde debería de estar por lo menos la educación o donde va a estar en países de primer mundo. México también se podría subir ese tren, pero tiene Sí. que verlo rápido. O sea, si se pone a pensar ahorita en meterse a YouTube, ya está fuera. O sea, en YouTube lo tienen que Sí, hacer claro. emergentemente, pero seguir pensando en lo que viene. Porque, insisto, YouTube ya es el presente. O sea, ya la gente ya aprende por YouTube. Sí, y aparte que hay algo también, el que un solo maestro lo haga bien, cubre toda la demanda. Sí, sí, o sea, es ese alcance impresionante que antes no teníamos. O sea, digo, por decir, o sea, una persona, ¿no? Ya está, Julio Profe, pero en Sí, realidad hay muchísima gente que está haciendo más contenido de educación y cada vez se van sumando más y más y sí, más, como para bastante. tener ya sobreabarcado algunos nichos, ¿no? Por lo menos los básicos. Digo, Sí. siempre se puede especializar más el conocimiento y siempre va a hacer falta gente que se meta a esos rubros. Pero eso es un poquito eso de que tenemos ya un alcance brutal, ya no necesitamos tanta gente para abarcar a la misma gente que antes. O sea, como tú bien dices, con uno puede abarcar muchísimo y eso es un tremendo ahorro de recursos. Entonces yo digo Sí. que nos tardamos, o sea, nos vimos lentos en aprovechar ese tipo de plataformas para educar. Sí, primero se explotó el humor y después nos dimos cuenta que también se podía utilizar para aprender cosas, ¿no? Ya como que Sí. para yo identifico esos videos tutoriales como a partir del 2016, que como yo
analizo, era primero, no sé, cosas como de maquillaje, cocina. Bueno, de hecho, yo en el 2015 saqué mi canal de cocina. Creo que casi nadie lo sabe. Me gusta cocinar y saqué mi canal de cocina. En exclusiva para el podcast. En exclusiva para el podcast. Piensa aquí fuera de la silla. Revelaciones. Y sí, es cierto, o sea, nos estamos quedando atrás, nada más que en este momento nos obligó a dar un salto enorme, lo quisiéramos o no. Sí. Hay maestros que están escuchando este podcast y yo sé que están también desesperados porque no saben cómo volverse digitales. ¿Qué le recomendarías a ese maestro que estuvo de manera presencial toda su carrera y de pronto se tuvo que enfrentar con esto? ¿Cómo empezar? Por lo que se puede. O sea, es que siempre la idea de empezar, mira, nadie sonará una perogrullada, pero nadie nace sabiendo. Entonces, antes, pues siempre nos ha abrumado lo que desconocemos, o sea, es instintivo, lo traemos ya programados así de tenerle miedo a lo que no sabemos, pero si dejamos que el miedo nos paralice, pues, ahí nos vamos a quedar. Entonces, yo empezaría pues explorando lo que hay, o sea, explorando, pues primero un buen día picándole al Zoom, o sea, digo, el Zoom ya cada vez, ya como tú dices, ¿no? Nos lo impusieron prácticamente aprender a manejar de un día para el otro el Zoom, pues intentar explorar, pues, ¿qué hay? O sea, investigar, o sea, poner, digo, Google ya hace esa chamba por ti de ubicar a la gente correcta en el momento correcto para la información correcta y poner cómo dar clases en línea. Literalmente, pues te va a aparecer, yo que sé, un WikiHow o a lo mejor hasta un video de YouTube que te va a enseñar cómo dar clases en línea. Entonces, simplemente como aprendiste cualquier cosa, por el inicio, con lo más pequeño que se pueda y poco a poco, pues picar la herramienta así de Zoom. Bueno, a ver qué hace este botón. O a ver qué hace esto. Sí, y pues practicar, intentar, bueno, si no con los alumnos para no echarlos a perder luego, porque dicen echando a perder se aprende, pues echar a aprender con un amigo, lo que quieras. Pues, oye, te puedo hacer una clase de muestra o no sé qué, o echarse la mano, porque tampoco eres el único que está aprendiendo. Hay mucha gente y se ha visto que pues, se hacen en grupos, hay un grupo para enseñar a manejar Zoom. Pues ahí puedes conocer un montón de gente que pues, está prácticamente en las mismas que tú o peor. Entonces se pueden juntar e ir pues compartiendo lo que saben, experiencias, anécdotas, y así, o sea, es un poco también como a mí me pasó en esto de los youtubers. Yo entré con un canal ¿qué era? Cuando entré a los youtubers tenía un canal chiquito, teníamos como 300 suscriptores. Entonces, pues ahí había gigantes de 100,000 suscriptores, hasta 1,000,000 de suscriptores. Pues obvio me iba juntando también con los que, o bueno, iba viendo los que iban a ir a la par que yo, iba viendo, mira, si hacen una colaboración, preguntando, oye, ¿y esto cómo le hacen para tal? ¿Qué programa utilizan también? Y también irle picando, yo buscando en internet, explorando las cosas que había, picándole. Yo creo que es eso, o sea, estamos diseñados a aprender así, a aprender con lo que podemos y andar explorando, picándole, juntándonos en grupos para aprender. Entonces, lo primero es romper esa barrera del miedo, porque el miedo te va a dejar exactamente en el lugar en el que estás. Claro. Y pues sí, hoy más que nunca necesitamos seguir avanzando. Oye, y también podríamos agregar lo siguiente: si tú tienes algo para aportar, apórtalo. Veo que los edutubers se apoyan mucho. Vi por ahí en tu página en Facebook que te llovían felicitaciones por tu canal de YouTube. Creo que habías llegado aquí a los 100,000, 10,000, ¿no? 10,000. Ojalá. Pero vas a llegar a los 100,000, yo estoy completamente seguro. Gracias. A los 10,000, y veía felicitaciones y felicitaciones de personas que son ya muy importantes como youtubers. Sí, pues mira, yo creo que lo principal es lo que dices, o sea, si sabes, compártelo. Yo creo que eso es una actitud, pero en general de vida bien importante. Uno se acuerda más de las personas y entraña más a las personas que les dieron algo. Entonces, y es un error que he visto en mucha gente, incluso en la comunidad, o sea, gente que llega como pidiendo, pues ok, a lo mejor la primera, pues si es buena onda, te ayudan, pero si estás pide y pide y pide, pues sí llega el momento que, pues este güey, ¿qué me está dando, no? Como para estarme pidiendo tanto. Pero en cambio, cuando tú tienes la actitud de dar, de a las personas que conoces estarles aportando, y ni siquiera tiene que ser algo muy significativo, aportar puede ser una sonrisa, un trato cálido, ese tipo de cosas son una actitud de aportar.
Entonces yo creo que a lo largo de mi vida, por lo menos de los años más recientes, yo he estado buscando cómo aportar a la gente que me cruzo. Y pues eso genera ese tipo de cadenas. Yo no estoy diciendo que por aportar o que le des algo a cambio de que te ayuden, no. Lo que estoy No, no diciendo es es que así. si tú das a la gente, es mucho más fácil que te encuentres eventualmente a alguien que te diga, oye, te echo la mano, oye, hacemos esto, oye, me caes bien, y si armamos esto o aquello, o sea, no es un dar, o sea, un dar por, o sea, un intercambio así, sino tú das un montón sin mirar Cierto. a quién y estadísticamente, porque obvio matemático, va a regresar algo de lo que tú estás dando. Entonces, afortunadamente con la comunidad de YouTube he intentado ser así, estar llegando y diciendo, oye, pues mira esto, oye, colaboramos, oye, va a haber tal reunión, vamos, platicamos, oye, ¿tú cómo le haces? Fíjate que yo lo hago así, etcétera, etcétera. Y así, y pues van saliendo las colaboraciones, vas conociendo gente, te van llegando invitaciones, etcétera. Entonces creo que pues también ese es un poco de lo que tú decías, de pues, vemos y pues ahí vemos, ¿no? Esa actitud nos ha llevado, pues como tú dices, a las felicitaciones, a que gente nos ha dado la mano precisamente por eso, quiero creer. Sí, ¿no? Y vas creciendo junto y vas viendo la evolución de los demás. Yo te sigo desde hace 2 años más o menos, sí, 2 años, y he visto cómo ha sido evolucionando, cómo ha sido mejorando aunque parece muy sencillo, pero los aspectos técnicos no siempre lo son sencillos, o sea, ya con el tiempo, con la experiencia lo haces ver sencillo porque ya tienes el equipo correcto, la configuración, pero cuando empiezas dices, caray, o sea, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago allá? ¿Cómo le hago malabares? Y algo que yo recomiendo mucho a los maestros es lo siguiente, yo les hago la analogía. Si el mecánico compra sus herramientas, pues el Mm. maestro también debe adquirir sus herramientas. O sea, estoy de acuerdo que las universidades, las instituciones educativas deben de proveer una plataforma, deben de proveer hasta cierto punto también. Es tu obligación porque es tu profesión, a eso te dedicas, ¿no? Sí, y aparte aquí te va algo bien importante. ¿Cuántas horas le dedicamos al trabajo? Pon tú, o sea, en el mejor de los casos, si tienes ahí bueno, más bien en el más común de los casos, le dedicas 9 hasta más horas. Sí. Entonces yo lo que siempre digo es, no te mereces facilitar esas cosas a través de tus herramientas. O sea, neta, no vales mejorar tus herramientas de trabajo para hacerte toda esa jornada laboral que en muchos casos hasta odias, hacértela más fácil a ti mismo, o sea, de verdad. Porque mucha gente dice, ay, no, ¿cómo voy a gastar para esto de mi trabajo? Y es como pues porque ahí se te va un tercio de tu vida, por esa sencilla razón. Nosotros tenemos que invertir para hacerte más fácil la vida, para hacerte más fácil el trabajo, porque en la medida que te hagas más fácil el trabajo, puedes hacer más cosas todavía y puedes dedicarte a cosas que sí te gustan. Yo, por ejemplo, cuando empecé a editar videos, pues sí, claro, empecé con algún software gratuito porque pues no tenía dinero para estar comprando esas cosas. Entonces empecé con software de edición gratuito, con bueno, con programas de edición gratuito, armándome una lámpara casera y todo, pero pues después de eso, ya con el dinero que vas ganando o que va a ir cayendo o que vas invirtiendo en otras cosas que te lo facilitan. Entonces, ¿qué hice? Pues ya eventualmente ya compramos Premiere, ya nos dedicamos con una buena cámara, ya empezamos a pagar otros servicios y sí nos ha hecho más cómoda la vida y hasta la fecha algunos me dicen, oye, ¿sí vale la pena Premiere? ¿Sí es mucha diferencia entre este software gratuito? Y les digo, no, no es mucha Así. diferencia, pero sí vale la pena. Sí, O vale sea, la les pena digo, porque te facilita todo el camino. sí, porque te digo, o sea, una vez superado el trauma de aprenderlo a manejar, o sea, los softwares de Adobe, pues te Sí. facilitan las cosas y aunque sea poquito, ese poquito lo puedes aprovechar en muchas otras cosas, aunque sean detalles, aunque sea mínima la diferencia de lo que hace Premiere y otros programas, y no es comercial a Premiere, o sea, quiero decir, aunque sea mínima la diferencia que hace la cámara de tu celular del nuevo celular a la que tenías antes, o aunque sea Claro. mínima la diferencia de grabar con un micrófono de solapa a grabar con otro celular, o sea, a lo lejos, esos pequeños detallitos a la larga se van juntando y vas viendo que lo disfrutas más, que es más cómodo, más sostenible y escalable y muchas otras cosas más. Entonces yo creo que como profesores estamos ahorita en el mismo dilema. Yo sé que sí te lo tendría que proveer la universidad, pero si no te lo da la universidad, pues sí busca la manera de cómo facilitarte la chamba a ti, si busca la manera de ir encontrando
cómo te facilitas la vida y ese salario o esa inversión que estás haciendo, créeme que va a ser muy bien invertida. Claro, claro. Y el asunto aquí con las herramientas es de que te facilitan la vida, te ayudan. Y yo siempre doy esta recomendación cuando me preguntan, oye, ¿qué cámara? ¿Qué micrófono? ¿Qué libro? Aquella cámara que se te hace cara, esa cómprala. Sí va a haber una curva de aprendizaje, tal vez al principio no la vas a aprovechar, pero cuando veas lo fabuloso que se va a comportar esa herramienta que te parece cara, vas a explotar de alegría porque vas a notar una diferencia no solamente en el contenido, sino en la calidad del producto que estás entregando. O sea, ya te sientes más profesional, sientes que vas avanzando, ¿no? Sí, el puro mindset que te otorga empezar a invertir en lo que Exacto. haces, te hace darte cuenta que vas más en serio y aparte lo disfrutas más. O sea, sí es una onda de, oye, mira, pues tengo esto y está chido y miren, ya puedo, o sea, ya voy para haber invertido en eso y te lo hace como decía hace un momento, te lo hace más sostenible con el tiempo. Porque si no le invertimos esfuerzo, si no le invertimos dinero, pues es mucho más fácil que lo dejemos. Pues ya no le invertimos nada, pues lo dejo y ya. En cambio, el hecho de estar invirtiendo constantemente en las cosas, y no solo me refiero a material, ¿eh? O sea, también puedes Claro. invertir en tu formación profesional, invertir en las relaciones que construyes. O sea, eso de invitar a alguien que admiras por un café para platicar, eso es una inversión. O sea, y sobre todo si el güey Sí, vive, sí, no sí. sé, en Guadalajara, pues el ir allá es una inversión, por ejemplo. Entonces, me refiero a todas esas inversiones que haces en tiempo, en esfuerzo, en dinero, en emocionalmente. Todas esas inversiones hay que buscarlas hacer de gran manera para invertirte como, bueno, no invertirte, sino para echarle todas las ganas a ese proyecto que estás haciendo. Entonces yo sí recomiendo mucho que inviertan. Obvio, no me estoy diciendo que se esperen a tener ese dinero o esa inversión para hacer las cosas. No, háganlo con lo que tienen Claro. y ya cuando vean que pueden estar invirtiendo en esas cosas, invierten en esas cosas. O sea, no lo ocupen como limitante para decir, ay, no, es que no tengo una cámara para grabar con el celular, maestro. O sea, Así ahí, o es. sea, nada más recalcando ese punto, de ahí en fuera, pues busca cómo siempre mejorar cómo hacerte más fácil la vida en tu trabajo y cómo invertir más en tu trabajo para que valga la pena. Sí, hay una no sé, hace varios meses, compartiste una publicación tuya en la que tú decías, tal vez no tengamos, algo así, tal vez no tengamos el mejor equipo, pero nosotros sí usamos pantalones, y Ah, solté la carcajada porque sí, sí. me acordé de mis primeros videos. Tengo que confesiones aquí con Saúl Cortés. Los Pues ya se primeros puso, videos, ¿eh? Ya se sí, puso muy de y eso que no estoy confesionario. tomando es pura agua. Oye, como en el 2014, los primeros videos que grabé, los grabé sin pantalón, porque no tenía ni siquiera para aire acondicionado, o sea, no había nada. Entonces, poco a poco, esos videos ya los borré, afortunadamente ya los quité, pero tienes que empezar, tienes que instituirte en la mentalidad de inversión. ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has hecho hasta este Uy, momento? qué buena pregunta. Es que hay dos muy significativas o muy, Échalas, bueno, hasta tres. Y la verdad échalas tres. son muy curiosas. Uh-huh. La primera inversión, como que digo, esta me marcó de alguna manera, fue una inversión emocional, fue una Uh-huh. inversión de esfuerzo. ¿Por qué? Sí. Yo ya había visto a este matemático Eduardo Sáenz de Cabezón, un divulgador muy bueno. Ahorita acaba de llegar a 1 millón de suscriptores en su canal, perdón, en su canal de YouTube. Y yo admiraba mucho a él, a Javier Santolaya. Total que fueron a dar un curso de divulgación en el Instituto de Física y de la UNAM. Y pues fuimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya hicieron su show, hicieron todo y yo ya quería hacer lo que hacían ellos. Entonces, en Sí. algún momento, pues sí era así como dijeron por ahí a medio show, no, pues si quieres aprender a hacer, porque yo levanté la mano, oigan, si quiero aprender a hacer lo que ustedes, pues, ¿qué se hace, no? O sea, ¿cómo podría empezar? Y dijeron a manera de chiste, pues damos un curso, jaja, de hecho lo vamos a dar ahí, ¿no? Y así Ok. como, bueno, pues a ver, entonces al final, pues me acerqué a preguntarles del curso
Me dijeron, sí, pues creo que va a ser en tal, o sea, ellos tampoco tenían muy bien idea de dar el curso porque era pues, subcontrata, pero me Ajá, dijeron, sí. sí, va a ser acá, pero pues creo que no cobran, te mandamos el enlace, ¿no? Ajá. Y ya, ¿no? Al día ya me regresé a mi casa, me mandaron el enlace y me dijeron, no, que fíjate que sí va a ser el evento este y va a ser mañana, creo que a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, en Cuautitlán Izcalli, y yo soy de Ok. Ciudad de México, Sí. o sea, para los que no ubiquen dimensiones muy lejos, Ok. y, y aparte dijeron y cobraba 500 pesos. Ujú. Contexto, en ese entonces pues yo era estudiambre, iba naciendo mi hija, Ok. y no, o sea, y como para transportarme así de un día para el otro a Cuautitlán Izcalli, aparte yo era un pinche escuinclo súper dramático y pues la verdad tenía muchas otras cosas más importantes en las que concentrarme y en las que Sí. podría gastar ese dinero. Sí. Entonces, pues sí, sí les escribí un mensaje, oigan, pues miren, la verdad, esto, o sea, tuve la motivación de decirles, o sea, porque pude haber no ido, no haber dicho nada, pero les pude decir, Claro. oigan, pues es que estoy en esta situación y bla, bla, entonces, pues muchas gracias por el ofrecimiento, sus atenciones, pero pues no voy a poder asistir. Y Javier Santolaya, igual un divulgador ahí, igual muy importante ahí en YouTube actualmente, me Sí. dice, espérame tantito. Y como ahora me manda un mensaje y me dice, oye, ¿qué crees? Te conseguimos una beca, puedes ir Genial. y nos vemos allá sin problemas. Entonces digo, desde ese entonces estoy muy agradecido a Javi, porque de ahí aprendí un montón de cosas que sigo aplicando en la actualidad. Y entonces, Genial. pues fue el acercarme a hablar, el preguntar, y sobre todo porque al día siguiente, pues decía, oye, neta, voy a ir hasta Cuautitlán a las 8 de la mañana, ¿cómo le voy a hacer? O sea, yo estaba chavito, bueno, no estaba tan chavito, la verdad sí estaba labregón, pero pues, me comportaba como uno. Tenía unos, ¿qué será? 17 años, ¿Cuánto de este, trayecto? ¿Hora y media? ¿2 horas? no, fueron como 3 horas. 3 horas de Fue trayecto. Ok. bueno, como cuánto, no, 2 con 40 minutos. Sí, ok. Entonces, y es en transporte público, o sea, no era así como de, ay, me subo al camioncito y ahí va, no, es estar como Le hablo camión, al Uber. metro y, sí, no, ya no hay, ni tenía como para eso, entonces como para andar invirtiendo así en un Uber como Ujú. tal. Entonces ahí fue una inversión emocional de salirme como esa zona de confort, hasta nos daba miedo hablar, bueno, a los científicos en general nos daba miedo hablar y de pedir y de acercarse a platicar con las personas. Entonces, desde ese fue inversión emocional, física, mental, que me impulsaron muchísimo porque me pusieron en el camino en el que estoy hoy. O sea, esas son mis bases. Gracias a ellos es que estoy en lo que estoy. Entonces, eso fue una de las inversiones más grandes que he tenido y otras han sido similares. Bueno. Hay otro coach que se llama Aarón Benítez, bueno, no es coach, pero bueno, es una persona que se dedica mucho a la superación personal, empresarial, profesional, etcétera. Entonces, igual él dio un curso en Veracruz gratuito Ujú. y igual fue una onda de, pues mijito, pues búscate cómo pagar los camiones a Veracruz, estar yendo allá cada semana, y aparte yo tenía clases los sábados, entonces hablar con la profesora para convencerla de que, era asistencia obligatoria, entonces convencer, etcétera. Sí, Otro curso que me cambió la vida, y pues genial. de ahí en fuera, pues te digo, ese tipo de inversiones, igual un taller de stand-up, que ni siquiera sabía que me iba a servir. Yo lo único que quería era hacer mis clases más divertidas o mis conferencias Ajá. más amenas. Y vi ahí así en Facebook, taller de stand-up científico, 3,000 pesos. Y yo, 3,000 pesos por un taller. Los tenía, la verdad se los iba a pedir a mi mamá que me los tenía ahorrado para otra cosa. Ni siquiera me acuerdo Ajá. qué era. Pero le dije, oye, mamá, pues mira, este taller de bla, bla, yo sé que el otro lo había pedido y que lo quería, pero yo creo que a lo mejor me puede servir para esto y el otro. Bueno, pues ahí fueron 3,000 pesos y un curso que yo tenía planeado para otra cosa y pues mírame, ahora pues, doy shows y ya esos 3,000 quedaron atrás hace mucho tiempo. Entonces es como lo que quería poner sobre la mesa, el tipo de inversiones que se hacen para ponerte en otros lugares estratégicos y de muchísima más ventaja que a lo mejor ahorita desde este punto no lo vemos. A lo mejor no tenemos bien idea hacia dónde nos va a llevar esa inversión mental y emocional, Claro. pero ya visto en retrospectiva, de hecho hay una charla muy bonita de Steve Jobs de unir los puntos, solo se pueden unir los Ujú. puntos viendo hacia atrás. Pues cuando ves hacia atrás dices, sí, claro, este curso me iba a servir para esto y me iba a llevar acá y eso me llevó acá. Sí, de futuro a pasado es más fácil, de pasado a Sí, futuro claro. no tienes ni idea. Entonces ahí es donde tienes que tener esa
capacidad de saber invertir, de poder invertir, les digo, emocional, psicológica, y económica, de muchas maneras para estar en donde quieres estar. Sí, y yo creo que también mucho en invertir en cosas que no sabes en qué vas a ocupar. Claro, sí. Por ejemplo, yo aprendí, yo me dediqué mucho tiempo a concursos de oratoria, hasta en la universidad. Me gusta mucho la poesía, de hecho tengo 2 libros publicados de Qué padre. poesía. Y tú dices, bueno, caray, al final del día, pues recitar un poema no te va a dar un trabajo, o sea, esa es la verdad, a menos de que sea como, pues, como maestro de A poesía. menos que a menos que el requisito diga saber Pues, recitar un poema, cosa que está así es, complicada. el poema blanco de Octavio Paz, pero realmente yo no he visto. Si ustedes ven alguna convocatoria de trabajo, díganmela y, Avísenme. y levantamos la mano, pero todo eso, como tú dices, en algún momento se va a juntar, y para aquellas cosas que es difícil nombrar, para esas profesiones que son difíciles de definir, todo eso que parecía que era inservible, se va a ajustar, se va a Sí, generar y vas a crear algo nuevo, algo distinto, algo diferente. sí, sobre todo buscarlo. O sea, también, por ejemplo, no es como que en un currículum me imaginaba que iba a decir, buscamos matemático, comediante, pues no, evidentemente no, pero yo sabía que eran dos cosas que me gustaban y aunque no tenía bien clara la idea de qué podía hacer con ellos, sabía que podía hacer algo con ellos. Entonces, pues, te digo, hasta la fecha, y hasta la fecha sigue sin haber ahí un puesto de empleo ahí que estén buscando ahí matemático comediante. Pero pues, ¿qué hago? Pues me creo mi propia chamba. O sea, esto de emprender, que hoy en día está muy romantizado, pero esa esencia sigue siendo la misma de, pues tú tienes ciertas habilidades, pues busca cómo esas habilidades que tú tienes únicas, esas pasiones únicas que tú tienes, podrían ser de aporte a las personas. Yo, pues comediante y científico, pues digo, la gente le hace falta ciencia y le gusta el entretenimiento, pues me voy a hacer mi propio show de entretenimiento con ciencia y ahí andamos, o mi propio canal, o mi propio lo que sea. Entonces, si tienes dos pasiones, por muy extrañas que parezcan, estoy casi seguro que se les puede encontrar un nicho ahí de oportunidad y que va a ser un éxito. Y bien decías, a lo mejor no entendemos bien este nombre de esta carrera, porque las carreras, o sea, las carreras que va a haber aquí en ni siquiera muy lejos, 20 años, todavía no tienen nombre. O sea, el mundo está cambiando tan rápido que las carreras que va a tener mi hija todavía ni siquiera existen, todavía Cierto. ni se sabe qué se van a ocupar. Entonces, tener una mezcla de habilidades raras o por lo menos tú mismo con tus pasiones ubicar una manera de atacar un nicho, de atacar un problema, yo creo que eso es fundamental y sobre todo por propia sanidad mental, o sea, dedicarte a lo que te gusta y sobre todo no tener competencia en ello, porque mientras más cosas combines que te gustan y te hacen único, pues por pura definición va a haber menos competencia allá afuera. O sea, yo tengo poca competencia de científico, matemático, comediante, youtuber, o sea, Uh-huh. pues no hay tantas, o sea, con una sola mano y me sobran dedos. Entonces, por eso digo, eso es como un buen consejo en general, el explorar varias cosas, tener varias habilidades que aunque parezcan desconexas, tú les puedes encontrar una manera de explotarlas y si no, quizá eventualmente te sirvan. Por ejemplo, ya, rapidísimo en los Sí, 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 juzgados hay un desmadre ahorita por el COVID. sí. Bueno, ahorita los abogados más indispensables son los que son capaces de dar instrucciones. No venía en su currículum, no venía en su solicitud de empleo, pero el hecho de que puedan organizar a la gente que hace filas, que está ahí, o la gente problemática que está ahí, no, pero llevo horas, no sé qué, y me tienen acá, el saber lidiar con esa gente no venía en su currículum. Y hoy los más indispensables en esa chamba son los que puedan hacer eso. Esas son las cosas que me refiero. Nunca sabes cuándo te van a servir. ¿Cómo te preparas para el futuro? Invertir, generas cosas nuevas y vas embonando cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido. Tomando en cuenta esto, Saúl, ya para ir terminando la plática, ¿tú crees que la posición del maestro, del profesor, se va a revalorizar con lo que está sucediendo? Pues mira, soy un romántico, me gustaría pensar que sí, pero es difícil sin la ayuda del mismo maestro. Sí. Los maestros también, como decía, hay habilidades que deberíamos de tener todos o ciertas profesiones y nadie nos avisa. Un profesor Uh-huh. debería ser muy bueno comunicando.
Y lo que pasa es que ahorita están teniendo cierta perspectiva con los maestros que no, ni es la correcta ni es la que más nos conviene, porque, por ejemplo, ahorita que están haciendo las clases en línea, están muy de, ay, ¿y cómo voy a pagar lo mismo al profesor si ahora da las clases en línea? O sea, en su cabeza de ellos todavía es más fácil dar clases en línea que en forma presencial, cosa que usted, espectador que me está escuchando, quizás no sabe, es muchísimo más difícil dar las clases online, desde preparar, Sí, invertir. es O sea, más complicado. es más complicado, ¿no? No estamos acostumbrados muy al trato con personas directo. Si nos sacan al mundo virtual, no es lo mismo y por definición es más complicado porque no es para lo que estamos programados biológicamente. Entonces, eso por un lado. Entonces, el trabajo de un profesor debería ser capaz de comunicar por qué es igual de por qué es igual de complicado o hasta más, o por qué es necesario empezar a tratar ciertos temas que antes no se trataban, o por qué es necesario esto, por qué es necesario el otro, porque si hubiera esa adecuada comunicación, pues las personas ya nos estamos empezando a dar cuenta que la educación es muy importante. O sea, como decía al principio, desde cómo lavarte las manos, que no te lo enseñan en la escuela, desde cómo ocupar el cubrebocas correctamente, que no nos los enseñaron en la escuela, o si nos enseñaron, yo no estaba. Pero todas esas cosas empezamos a ver que hay cosas que sí deberían de enseñar en las escuelas y que no aprendimos bien. Entonces, que un profesor debería de abordar ese tipo de temas. Entonces, si los profesores en la medida de lo posible aprenden a comunicar por qué enseñan lo que enseñan, o por qué es importante su labor, o por qué esto y por qué lo otro de su profesión, pues sí es una buena oportunidad para revalorizar muchísimo el trabajo de los profesores. Claro. Porque digo, y eso es como de oportunidad, pero si lo dejamos pasar así nomás, no va a hacer ningún efecto. Por ejemplo, ahorita la ciencia, uy, sí, ahorita estamos viendo que la ciencia es bien importante porque no surge la vacuna, pero en cuanto regresemos a una mediana normalidad Cierto, o por lo menos a un status cierto. quo fijo, otra vez se van a mandar Se nos al olvidó. carajo. Sí, se nos va a Nos olvidar. vamos al Entonces, estadio de fútbol y le pagamos millones de dólares a Messi, que bueno, es a final de cuentas entiendo que hace arte en el fútbol. Sin sí, o embargo, sea, no, yo no tengo problema con que se les pague bien a esas personas porque a final de cuentas se les pagan como generan ingresos y ellos ganan por cómo consume la gente. sin Pero si embargo, la la gente ciencia también, genera ingresos de verdad. O sea, exacto, es sin lo la que iba a ciencia no decir. estuviéramos platicando aquí en este momento. Y es justamente eso a lo que iba. Pero en cuanto la gente se dé cuenta que todas esas cosas de fútbol y bla, 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 pues sí les podrán convenir y podrán dar mucho dinero, pero que también es necesario dar mucho dinero a la ciencia, a la investigación, en general a la cultura, pues ahí en ese instante, pues ya vamos a poder revalorizar lo que la ciencia hace por nosotros y decir, ah, no, pues sí, mira, sí es importante. Pero el trabajo como ahorita, por lo menos en este momento, como profesores, docentes, científicos, es manifestar la importancia de la ciencia y que no se nos vuelva a olvidar lo importante que es. Por eso necesitamos gente que comunique, que comparta todo este mundo para que no volvamos a caer en una situación como esta, porque ahorita la estamos ahí medio como se puede librando un poco, pero Sí, pudo haber sido muchísimo peor, o sea, sí, mucho peor. Entonces así fue el como la primera llamada de atención de no lo estamos haciendo bien. Entonces, si a la gente no le cayó, porque claramente es hay mucha más, gente que todavía no le cayó en cuenta, hubiera pasado los 90, no, hace solamente 20 años. Imagínate el impacto. sí, no, estaríamos fritos. Y de hecho, un virus fue fíjense las comillas también que voy a hacer, de las mejores cosas que nos pudo pasar, porque lo que nos pudo haber así arrasado, también pudo haber sido una bacteria. Y una bacteria así fuerte que hubiera sido Sí, fulminante en muchas partes del mundo y aunque la erradicáramos rápido, los estragos que hubiera dejado hubieran sido impresionantes por todo esto de la automedicación y así. O sea, una sí. bacteria que fuera inmune a todos nuestros antibióticos nos hubiera hecho pedazos. Por eso insisto que hace falta mucha cultura científica. Necesitamos más divulgadores, más gente de ciencia, más comunicadores que nos haga caer cada vez más en cuenta de lo importante que es invertir en ciencia en todo momento de nuestras vidas. Claro, necesitamos más personas enamoradas de su trabajo e impulsadoras de los demás, que estén aportando, que estén creando, que estén que estén construyendo junto a los demás, que hagan progresar a los demás. Saúl, ¿nos puede recomendar algunos libros?
porque les puedo reventar libros Sobre de lo que tú comedia, de quieras. ciencia, de divulgación, es más, Dame tus tres libros me voy a echar favoritos. uno de cada área así de A ver, expertise. échale. Por ejemplo, hay un libro que me cambió la vida y siempre recomiendo que se llama Psicología del Éxito de Mario Luna. Ok. Ese es un señor librazo. De hecho, creo que no lo tengo. Ah, sí lo tengo acá, pero está en mi Es el cámara. donde sale león Un vestido de león, traje. ese mero. Creo que una vez Sí, lo pusiste también en sí, tus redes, sí, ¿ok? en mis Va a redes estar sí. va a estar en las notas del Librazo, programa. Ujú. librazo. Me cambió la vida. O sea, de la Perfecto. persona que era antes a la que soy ahorita, es gracias a ese libro y es kilométricamente distinta la persona que soy. Entonces lo recomiendo para emprendedores, para gente que quiere superarse. Eso es una joya verdaderamente. Otro que recomiendo como para acercarse un poquito a la ciencia, o por lo menos para ir explorando ese mundo de la ciencia y de la narrativa científica, es Ujú. estos libros de Stephen Hawking o de Carl Sagan, que no es un único, porque también para gustos colores, pero todos estos libros de los grandes comunicadores de ciencia que te hacen descubrir la belleza y la emoción que hay detrás de la ciencia. También puede ser de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, de Martin Gardner, Isaac Asimov también fue muy bueno en ese rubro igual de la tecnología y la ciencia. Entonces, leer a esos Claro. clásicos, algún libro que escojan, a ver, y lo empiecen a leer para darse cuenta de lo que puede hacer la comunicación de la ciencia con emoción, con entretenimiento, que te haga pensar para ver esa parte chida de la ciencia, ¿no? Si tuviera que decir alguno, Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking, Ujú. ese es bueno. Y ya por último, como para comunicar o aprender a comunicar, si me está viendo alguien que quiera aprender a comunicar, incluso ya sea ciencia o lo que quiera, que sirve mucho, es este libro de TED, de cómo dar charlas TED, que te sirve desde cómo contar una Muy bueno, historia, de muy bueno. cómo dar el estilo narrativo, te sirve para comunicar cualquier cosa, ciencia, a lo que te dediques y como vemos, la comunicación es muy importante. Entonces yo me echaría esos tres, yo sé que así como que parecieron muy distintos cada uno, no tienen un eje temático muy claro, pero pues justamente es de lo que hablamos. Esa consolidación de varias herramientas y varias aptitudes te va a llevar al éxito y eso es lo que hasta la fecha me ha llevado a mí a donde estoy y espero me lleve cada vez más lejos. Genial, Saúl. ¿Cuál te gustaría que fuese tu legado? Ay, fíjate que a mí lo que me encantaría, por lo menos lo que he intentado hacer con todo esto, es meter la ciencia a la cultura popular. O sea, si hay gente que en los pasillos en una prepa se pone a hablar de fútbol, de la artista musical preferida del momento, así, pues que haya gente que se dedique a hablar de ciencia, que diga, oye, ¿viste que pasó esto en el mundo de ciencia? Oye, ¿viste que...? O sea, digo, no digo que tenga así la conversación más ñoña del mundo, ni que lo digan así, Ujú. pero entender que la ciencia es parte de la cultura y encima puede ser parte padre de la cultura, o sea, parte de la cultura incluso popular. Entonces yo creo que eso a mí me gustaría, si yo pudiera elegir qué le dejo a este mundo es eso, integrar de alguna manera la ciencia y que así como haya gente que habla sin pena de su artista favorito o del programa de televisión de Netflix más popular, que sea capaz de hablar de lo que les gusta de ciencia y por lo menos ver a la ciencia como algo muchísimo más que solo lo que te enseñaban en la escuela. Ese para mí sería un buen legado. Si la ciencia nos ha llevado como especie hasta el punto en el que estamos, ¿por qué esconderla, no? Exactamente, sí, o sea, ¿para qué? ¿Qué idiotez esconder algo que nos ha aportado tanto? Yo espero, yo creo que, ¿sabes en qué punto ustedes lo habrán logrado? Cuando escuche corridos aquí en el norte de México acerca de la teoría de la relatividad, yo Ay, creo que estaría bueno. te voy a hablar, te voy a decir, Saúl, lo Lo lograste. lograste. Sí, digo, y lo importante es, yo sé que es una tarea titánica, pero mientras le abramos el camino de alguna manera a las generaciones venideras y que a lo mejor no lo terminemos nosotros, pues, mientras se abre ese camino y empiece esa lucha por integrar la ciencia a la sociedad así bien, con eso me doy por bien servido. Entonces, punto que no me toque el narco corrido, pero pues, buena idea para irme armando uno, por si no me toca de una vez. Todo esto vale la pena, yo sé que vale la pena. Saúl, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, a mí me encuentran como Saúl Cortés MTZ en todas mis redes, tanto en Facebook, tanto en Instagram, Twitter y TikTok, si nos está viendo alguien ahí de la generación Z por alguna razón, y también en YouTube como Inconsciencia. Genial, Saúl. Todo esto estará en las notas del episodio
puedes escucharlo en Piensa Fuera de la Silla, diagonal, piensafueradelasilla.com, diagonal podcast. Ahí vas a encontrar la entrevista aquí con Saúl. Saúl, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, que se abran un poquito su corazón o que le den una oportunidad a la ciencia. Si la sufriste mucho, pues intenta acercarte viendo canales de YouTube, divulgación. Nuestro canal te lo recomiendo mucho, pero que le des una segunda oportunidad a la ciencia. Yo sé que si buscas algunas cosas de divulgación, estos canales, hay mucha gente haciendo mucho trabajo muy bueno para integrar la ciencia, para que sea más digerible y que nos quiten ese estigma que teníamos cuando nos las enseñaron. Dale una segunda oportunidad y yo sé que te puede convencer. Genial, gracias Saúl, gracias por tomarte el tiempo de grabar aquí el podcast, de estar aquí con todas las personas que están escuchando o Piensa Fuera de la Silla, y sobre todo gracias a ti que nos escuchas cada vez que sale una entrevista, un episodio. Gracias por compartir y ya sabes, lo que tú quieras hacer, hazlo y hazlo ahora.